Qué bueno poder estar con ustedes esta noche de miércoles y comenzar nuestra reunión de oración como lo hacemos siempre con reflexionando en la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a meditar en lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Así que les pido que tengan sus Biblias abiertas en este texto. Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El título de la reflexión de esta noche es Una vida de arrepentimiento. Entonces vean lo que dice Lucas 13, versículo 1. En aquella ocasión algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Esta es la primera parte del texto en el que vamos a reflexionar hoy y Jesús en estos versículos nos habla de dos tragedias. Una de ellas donde 18 personas murieron aplastadas por una torre y ante ese tipo de situaciones, cuando estamos ante una circunstancia o situaciones donde vemos tragedias, donde vemos a personas sufrir e incluso perder la vida, es inevitable que como seres humanos nos preguntemos, ¿por qué le sucedió esto? ¿Será que los que murieron eran peores personas o eran más pecadores que los que sobrevivimos? ¿Acaso los galileos asesinados eran más culpables que los demás? ¿Será que quienes sufren son peores personas o son más pecadores que los que no están sufriendo en este momento? Hacerse este tipo de preguntas es completamente natural. Cuando nos suceden cosas buenas o malas, siempre vamos a empezar a compararnos con los demás y vamos a preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Soy peor que los demás? ¿Será esto que estoy experimentando un castigo de parte de Dios? Y por otro lado, cuando todo va bien, ¿qué es lo que pensamos cuando todo nos está saliendo como queremos? ¿Qué es lo que pensamos naturalmente? Decimos, claro, esto me pasa porque me he esforzado demasiado. Soy una persona responsable, soy una persona trabajadora, soy una persona educada, por eso me va bien, porque me lo merezco. Fíjense, cuando algo malo nos pasa, nos comparamos, pero también cuando algo bueno nos pasa, también nos comparamos. ¿Por qué me va tan mal? ¿Será que soy peor que los demás? ¿O por qué me va tan bien? ¿Será que soy mejor que los demás? Eso es natural que pase en nuestra mente como seres humanos. Pero Jesús responde a esa lógica con una sola palabra, no, no es así, no es porque seas peor o porque seas mejor. ¿Se dan cuenta? Él pregunta, ¿eran más pecadores que otros los que murieron? Y les responde, les digo que no. Y luego añade, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que ¿qué? A menos que se arrepientan. En unos minutos más voy a explicar de lo que significa realmente arrepentirse, pero antes de eso quiero resaltar algo que Jesús nos está mostrando en este texto, que cuando suceden cosas malas, la respuesta correcta no es mirar a los demás ni compararse con ellos, sino arrepentirnos. Siempre esos tiempos de aflicción, esos tiempos de dolor, es para arrepentirnos. Las personas le dicen a Jesús, oye, ¿supiste lo que pasó? ¿Qué tragedia tan terrible? Y Jesús dice, sí, y cuando veas que ocurren cosas así de terribles, arrepiéntete. No te sientas superior a ellos, arrepiéntete. Pero no solamente debemos arrepentirnos cuando suceden cosas malas a nosotros o a otras personas. La Biblia nos muestra que otras oportunidades también son buenas oportunidades para arrepentirnos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice algo asombroso. Fíjense lo que dice. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Fíjense lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad, es decir, las cosas buenas que Él permite para tu vida, son para llevarte al arrepentimiento?
Pablo dice, si no dejas que están, las cosas buenas que Dios está permitiendo que pasen para tu vida te lleven a arrepentirte, entonces estás despreciando su bondad. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo aquí Pablo? ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo la Biblia y lo que eso implica? Implica que las cosas malas están diseñadas para llevarte al arrepentimiento, pero las cosas buenas también, las cosas buenas que pasan en nuestras vidas están diseñadas y son un regalo de parte de Dios para llevarnos al arrepentimiento también. En vez de mirar alrededor cada vez que algo te pasa, en vez de preguntarte si eres mejor o peor que los demás, Jesús te dice, mírate a ti mismo, recuerda quién eres, recuerda que eres un pecador salvado solamente por la gracia. La Biblia nos enseña que no deberíamos recibir nada, ni bueno ni malo, sin que esto nos lleve al arrepentimiento. Porque si recibes lo bueno sin arrepentirte, o lo malo sin arrepentirte, eso te va a destruir. Quizás no con una torre, literalmente, como en el caso de esta historia de Siloé, pero sí de otras maneras. Y esta semana estamos celebrando 508 años de que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia ahí en Wittenberg, Alemania. Y así inició lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Y no sé si ustedes sepan esto, pero la primera de las tesis que clavó Lutero ese día decía esto: nuestro Señor y Maestro Jesucristo desea que toda la vida del creyente sea una de arrepentimiento. En otras palabras, Lutero decía que el cristiano progresa a través de una vida de arrepentimiento. Y Lutero no se inventó eso, no se sacó eso de la manga, lo sacó directamente de la Biblia, lo sacó directamente de las enseñanzas de Jesús. Porque, por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús está dando inicio a su ministerio aquí en la tierra, vean cómo comienza, las palabras que comienza diciendo Jesús al dar inicio a su ministerio aquí en la tierra. Vean lo que dice Marcos 1, versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y también cuando capacita el Señor Jesús cuando disipula a sus apóstoles para llevar su mensaje al mundo, ¿qué les dice que hagan? Vean lo que dice más adelante en Marcos capítulo 6 versículo 12. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. Entonces, lo digo sin temor a exagerar, la Biblia y el mismo Señor Jesucristo nos enseñan que el arrepentimiento es la puerta en la vida del cristiano. No puedes tener una relación con Dios sin antes arrepentirte. No puedes experimentar su perdón, su presencia, su poder, si no pasas primero por la puerta del arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio de la vida cristiana. El arrepentimiento es la vida continua del cristiano, no solamente el inicio, sino todo el tiempo. El cristiano tiene que tener una vida de arrepentimiento. ¿Estás feliz? Deberías de arrepentirte. ¿Estás triste? Deberías de arrepentirte. ¿Estás confundido? Arrepiéntete. ¿Estás enojado? Arrepiéntete. Esa es la única manera de vivir la vida, con lo bueno y con lo malo, sin que el pecado nos destruya. Esa es la primera idea de esta reflexión. Necesitamos arrepentirnos continuamente. Ahora, la razón por la que todo esto que acabo de decir puede sonar irracional y estás pensando, ¿qué está diciendo Rodrigo? Como que si estoy feliz tengo que arrepentirme, como que si estoy triste, bueno, ahí sí tal vez entiendo que tengo que arrepentirme, pero ¿por qué está diciendo que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento? Bueno, la razón por la que suena esto tan extraño para muchos de nosotros es porque en realidad no entendemos lo que es el arrepentimiento. Para la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra arrepentimiento, realmente lo que viene a su mente es tener esta sensación de culpa, este sentimiento general de desprecio hacia uno mismo. Así que cuando oyen que Jesús nos llama al arrepentimiento constantemente, esto les parece absurdo, como si el cristianismo fuera solo andar culpándose y castigando y flagelándose todo el tiempo. Y claro, si eso significara arrepentirse, no tendría sentido. Sería algo terrible esto que yo estoy diciendo, si realmente eso significara arrepentirse. Pero antes de juzgar las palabras de Jesús,
Démosle el beneficio de la duda antes de decir eso de arrepentirse todo el tiempo es una tontería. Considera la posibilidad de que tal vez no has entendido lo que es el arrepentimiento. Jesús, en este mismo texto que acabamos de leer, nos enseña que lo que es realmente arrepentirse. Y lo que nos dice es que el arrepentimiento no es simplemente sentirte mal contigo mismo. El arrepentimiento es una convicción profunda de dos realidades y necesitas entender estas dos realidades para en verdad experimentar arrepentimiento. ¿Cuáles son esas dos realidades? Vamos con la primera. La primera realidad es esta, que no puedes arrepentirte si no entiendes que mereces que te caiga una torre encima. Tú no vas a poder experimentar lo que es el arrepentimiento si no entiendes que en realidad tú te mereces que te caiga una torre encima. Muchas personas se han preguntado a lo largo de la historia de la humanidad por qué Dios permite que sufran personas buenas. Pero esa pregunta nace de una suposición falsa, que Dios nos debe una buena vida, que todos merecemos una buena vida y también que hay personas que son buenas, ¿verdad? Pero Jesús en estos versículos nos confronta con una verdad muy diferente. Nos dice, nadie es realmente bueno. Así que la pregunta correcta no es ¿por qué sufren los buenos? Sino más bien la pregunta correcta que deberíamos de hacernos es ¿por qué sufrimos tan poco si somos tan pecadores? Deberíamos de sufrir más si somos tan pecadores como la Biblia enseña. Y si no eres cristiano, probablemente en este momento estás pensando, qué discurso tan retrógrado eso del pecado, qué poco compasivos son los cristianos, les encanta andarse sintiéndose que son las peores personas del mundo, qué visión anticuada del ser humano, qué visión tan anticuada del ser humano. Pero déjame preguntarte algo, si no crees lo que la Biblia dice acerca del pecado, ¿cuál es tu explicación para la historia de la humanidad? ¿Qué otra teoría puedes ofrecer que explique lo que vemos todos los días al meternos a redes sociales, al leer un periódico, aprender las noticias en la tele en la noche? ¿Cómo podemos explicar todas esas cosas tan terribles que escuchamos todo el tiempo que está pasando en el mundo? No basta con ridiculizar la idea del pecado. Necesitas entonces darme una explicación mejor para entender por qué el mundo está como está. ¿Qué es eso en el corazón humano que corrompe cada sistema político, cada sistema educativo, cada sistema económico, cada relación que tiene? Jesús lo llama pecado. Y dice que si no entiendes que dentro de ti hay un egoísmo profundo, radical, destructivo, entonces eres un ingenuo al enfrentarte a esta vida. Porque mira, si Dios existe, si Él nos creó, entonces le debemos todo. Le debemos el primer lugar en nuestras vidas, pero no se lo damos. No le damos el primer lugar de nuestras vidas a Dios. Nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar. Ponemos mil cosas antes que a Él. Y luego, con toda la arrogancia del mundo, nos atrevemos a decir, ¿cómo se atreve Dios a no darme la vida cómoda que yo quiero? Jesús nos dice, no entiendes tu verdadera condición. Todos merecemos que nos caiga una torre encima. Es un milagro que no te caiga una torre encima en este momento, ahora mismo, considerando cómo tratamos a Dios y cómo nos tratamos entre nosotros. Así que si no puedes aceptar esa verdad, si no puedes admitir que no mereces una vida buena, que no mereces nada de parte de Dios, entonces no sabes lo que es el arrepentimiento. Puedes sentir remordimiento, puedes sentir culpa, pero eso no es arrepentimiento verdadero. Pero ahora viene la segunda realidad que debemos de creer para entender lo que es el arrepentimiento. Porque sin ella, la primera, esta idea de entender que merecemos que nos caiga una torre encima, solamente se vuelve una culpa destructiva. Y la segunda realidad es que Dios está comprometido a salvarte de lo que mereces. Lo voy a volver a decir. La segunda realidad que necesitamos entender para entender el arrepentimiento verdadero es que Dios está comprometido a salvarte de lo que mereces. Y eso es lo que vemos en la parábola que Jesús cuenta justo después, ahí en los versículos del 6 al 9. Fíjense lo que dice. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así
más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. Aquí hay un dueño que tiene todo el derecho de cortar la higuera estéril, ¿están de acuerdo? Porque no está dando fruto. Pero el viñador intercede, ruega por más tiempo, se compromete a trabajar, a cavar, a abonar, a hacer todo lo posible para que esa higuera dé fruto. Y ahora déjenme preguntarles esto. En esta metáfora, en esta historia, en esta parábola que Jesús está diciendo, ¿quién es la higuera? ¿Quién es esa higuera estéril que le cuesta tanto dar fruto? ¿A quién se está refiriendo Jesús ahí? No está tan difícil. Se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a ti y a mí. Tú y yo somos esa higuera que no siempre da fruto o a veces da muy poco fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿A qué fruto se refiere? Se refiere a amor a Dios, se refiere a obediencia a Dios, a vivir una vida para Él, una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es ese fruto del que Jesús está hablando en esta parábola. Y mi siguiente pregunta para ti, que es tal vez la más importante, es, ¿y quién es el viñador? ¿Quién es ese que dice, sé que esta higuera merece ser cortada, pero quiero salvarla? Quiero trabajar en ella, quiero regarla, quiero abonarla, quiero dedicarle tiempo para ver si genera fruto. ¿Quién es ese viñador? Ese viñador es el Señor Jesús. Jesús es quien ruega, dame más tiempo con ellos, déjame trabajar en su corazón, no los trate según lo que merecen, quiero salvarlos de lo que merecen. ¿Y cómo lo hace? La mejor comparación a esta parábola de la higuera estéril es la parábola, otra parábola que el Señor Jesús mostró y explicó, y es la parábola del hijo pródigo. En la parábola, el hijo menor se va, malgasta todo lo que tiene y incluso llega a un nivel tan bajo después de malgastar todo lo que tiene que incluso come junto con los cerdos. Y ahí, estando comiendo junto con los cerdos, se arrepiente y dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es arrepentimiento. Reconocer que lo que hemos hecho, lo malo que hemos hecho, sí ha lastimado a otras personas, sí ha herido a otras personas, pero sobre todo ha lastimado a Dios, ha herido a Dios. ¿Y qué hace el padre cuando el hijo viene? No lo rechaza, lo abraza, le pone la túnica, le pone su anillo, mata al becerro engordado, dice, mi hijo ha vuelto. El hijo merecía ser apartado, pero por su arrepentimiento no recibió lo que merecía, porque el padre lo recibe incluso a costa del hermano mayor, ¿están de acuerdo? Eso no se nos cuenta en la parábola, pero tenemos que entenderlo. Todo lo que el padre le da, la túnica, el anillo e incluso el becerro más gordo, todo eso ahora en realidad le pertenece al hermano mayor. El padre ya le dio la mitad de su herencia al hijo menor y la otra mitad de la herencia a quién le pertenece, al hermano mayor. Es su herencia. Y sin embargo, cuando el hermano menor se arrepiente, el padre toma la herencia del hermano mayor y toma de esa herencia para restaurarlo. Y aquí está el punto. En la parábola, el hermano mayor se enoja muchísimo porque tiene que dar parte de su herencia para recibir a su hermano menor que había despilfarrado todo lo que tenía. No quiere compartir su herencia a este hermano mayor. Pero en el Evangelio, Jesús es nuestro hermano mayor y Él sí está dispuesto a dar parte de su herencia para incluirnos a ti y a mí. Jesús le dice al Padre, yo voy a pagar, yo voy a correr la carrera, yo voy a vivir la vida que ellos no pueden vivir, yo voy a sufrir la muerte en la cruz que ellos merecían. Y entonces absorbió el juicio para que cuando tú y yo nos arrepintamos, Él pueda ofrecernos de su túnica, de su anillo y de ese banquete, de ese becerro más gordo. Eso es el arrepentimiento. Y ahora entiendes por qué el arrepentimiento no es solamente autoflagelación, no es solamente llorar por tus pecados, es reconocer que mereces que se te caiga un castillo encima, que se te caiga una torre encima, mereces el juicio de parte de Dios y al mismo tiempo ver lo amado, lo profundamente amado que eres y lo recibido y lo restaurado que eres por gracia. El verdadero arrepentimiento te humilla y te levanta al mismo tiempo, te hace llorar y te hace cantar, te hace reconocer tu pecado y te hace abrazar el amor de Dios. Ese es el arrepentimiento.
Y ahora me gustaría terminar con esta idea. Fíjense, en la parábola Jesús le dice al dueño, este árbol merece ser cortado, pero también le dice, dame un año más, dame un año más. Ya fueron 3 años en las que no dio fruto, pero dame un año más. ¿Saben lo que eso significa? Por un lado, es una advertencia. Dios viene a ti, te ha dado cosas buenas, ha permitido cosas duras en tu vida, pero todo eso lo ha traído a tu vida para que puedas arrepentirte. Y jamás deberías decir, me arrepentiré el próximo año. ¿Sabes por qué? Porque para entonces tu corazón puede estar aún más duro que el día de hoy. Si en este momento sientes que debes acercarte a Dios y sientes ese deseo de rendirte ante Él, no lo ignores. No digas, ahora no, lo haré más adelante. Dios no te está obligando a seguir, Dios no está obligado, perdón, a seguir fertilizando tu corazón para siempre. Pero también aquí está la esperanza de este texto. Este árbol ya debería de haber sido cortado hace mucho tiempo y Jesús está ahí cavando, abonando, insistiendo, dame un año más. ¿Saben lo que eso significa? Que no importa cuántas veces debiste arrepentirte, no importa cuántas promesas rotas hayas hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado. Jesús dice, si te arrepientes ahora, todo estará bien. No importa lo oscuro que haya sido pasado, lo oscuro que haya sido tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo qué tan equivocado hayas estado, Él nunca te va a rechazar. Él borra tu historial, Él te restaura, Él te quiere llamar su hijo, Él quiere cubrirte con su gracia. Nuestra confesión de fe de Westminster, que nosotros tomamos como un documento doctrinal dentro de la iglesia presbiteriana, dice esto: no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, pero tampoco hay pecado tan grande que no pueda condenar a quien se arrepiente sinceramente. Ahí está. Arrepentámonos. Necesitamos una vida de continuo arrepentimiento. Es difícil, es un trago amargo al ver nuestro pecado y ver que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, pero al mismo tiempo es un trago dulce el saber que con quien nos enfrentaremos es ante este Padre lleno de amor, que quiere recibirnos, que ha entregado al mejor becerro, al mejor cordero, que es el Señor Jesucristo, para que ahora tú y yo podamos venir ante Él y pueda darnos su anillo, su túnica y todo lo que Él es. Así que ven a Jesús hoy, no te esperes hasta mañana. Hoy es un buen día para arrepentirse. Todos necesitamos una vida de arrepentimiento.